En el día de la fecha vamos a estar disfrutando una presentación del profesor Lucas Sadur, que es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente de literatura latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y es investigador del CONICET. El proyecto sobre reescrituras bíblicas en la narrativa argentina contemporánea, que nos va a traer hoy la entrega de El limonero real, la novela de Juan José Saer, entre la Biblia y Homero. Bueno, sin más demoras, la cuestión está a cargo de Lucas. Ustedes, como dijo Laura, si quieren dejar alguna pregunta en el chat a medida que hace la presentación, pueden hacerlo. Si no, sobre el final del encuentro, vamos a dejar unos 20 minutos para ir resolviendo las preguntas que suscite la presentación. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Qué lindo, veo muchas caras conocidas de distintos lugares. Gracias, bueno, Gabriel, por la presentación, a todo el Centro de Estudios de Poética, y especialmente a Jorge Fernández, un muy viejo y querido amigo, no viejo él, sino vieja nuestra amistad, por la invitación. Lo que comentaban recién es, un poco dado que la modalidad que nos convoca es seminario, y no una conferencia o clase magistral, y que vamos a meternos con textos un poco ambiciosamente, ¿no? Con Saer, la Biblia, Homero, se me ocurría ir como de a poquito, y que si hay alguna pregunta o algún punto que les parezca que vale la pena que vuelva a explicar o que podamos dialogar un poco, abrir esa posibilidad por chat, más allá, por supuesto, de que después podamos intercambiar al final. Entonces, si todo me ayuda, voy a compartir la presentación que preparé y empezamos. Al principio, aunque va a quedar fuera de la grabación, escuchamos El limonero real de Van der Mole, que me parece una maravilla, ¿no? Es una novela con la que uno no podría imaginarse hacer una canción, y Van der Mole hizo algo que realmente capta el espíritu de la novela muy bien. Bueno, el título es Poéticas de la Reescritura, El limonero real entre la Biblia y Homero, y como comentaba Gabriel, esto es parte de un proyecto de investigación en curso más amplio sobre reescrituras bíblicas en la narrativa argentina contemporánea, y por lo tanto aclaro que va a haber una trampita y que le vamos a dar un poco más de lugar a la Biblia que a Homero, ¿no? Que es lo que me interesa más. En todo caso, me interesa cómo funciona ahí el contrapunto entre esos dos relatos, ¿no? Ese sería el esquemita del recorrido que vamos a hacer. Primero vamos a hablar un poco de la poética de Saer, después en particular de la reescritura como procedimiento en Saer, y después meternos con qué hace con la Biblia y Homero. Como es un texto a la vez sencillo y complejo de sintetizar, El limonero real, y no sé si todos y todas pudieron leerlo, empiezo con una brevísima síntesis de la novela, por lo menos para que puedan seguir la exposición. El limonero real, como el Ulises de Joyce, narra un día, ¿sí? Pero en un contexto muy distinto, es la vida de una familia de isleños, el último día de año, 31 de diciembre, desde que el día comienza, ¿sí? La primera frase de la novela muy famosa es amanece y ya está con los ojos abiertos, personaje que se llama Wenceslao, que él y su mujer perdieron un hijo, ese va a ser uno de los núcleos centrales de la novela, algo que todo el tiempo retorna, ¿sí? De hecho la mujer está de luto, aunque esa muerte fue hace ya 6 años, y Wenceslao viven en una isla a orillas del Paraná, cruza a comer con su cuñada y las familias, la gran familia ahí, son 3 hermanas con sus esposos, se reúnen primero a almorzar un pescado, después llegan las hijas de la ciudad, los hombres van al almacén, a la tarde carnean un cordero, después comen asado de cordero, y comen ese asado de fin de año a la noche. Y después Wenceslao vuelve de nuevo cruzando el río a su casa. Básicamente esos son los sucesos de la novela, como ven es algo bastante cotidiano, ¿sí? En la escena en la que nos vamos a tener después, en la que él carnea el cordero, ya hay algunas reminiscencias bíblicas al episodio de Abraham y Isaac, y en un momento la novela tiene, quienes la hayan leído, esto lo van a recordar seguro, una mancha negra, ¿sí? En medio de la narración, una página tiene una mancha negra, y después de esa mancha negra aparecen 2 relatos, desde otra perspectiva narrativa, la novela empieza en tercera,
y un poco antes de la mancha negra cambia a primera persona, y después de esa mancha negra, decía, aparece una reescritura del Génesis, pero ambientada en las islas, y a continuación, con una especie de intermezzo sobre la organización social del trabajo, una reescritura de la Odisea, también ambientada en las islas. Y después de eso se retoma la narración, y hacia el final aparece otro de estos relatos intercalados, que es un cuento infantil en el que no me voy a detener. Pero bueno, eso más o menos, para quienes no lo hayan leído, pueden preguntar igual, es el de qué se trata la novela, y tiene la particularidad, y esto es lo último, y por eso Poéticas de la Reescritura, de que la novela empieza una y otra vez, ¿no? La novela empieza, amanece y ya está con los ojos abiertos, se relata muy minuciosamente el despertar de Wenceslao en su rancho en la isla, y después de 10 páginas contándonos cómo Wenceslao se levanta y va a hacer pis a la mañana, vuelve, amanece y ya está con los ojos abiertos. Lo que nos contó en 10 páginas, vuelve a contarlo en 4 líneas y la narración sigue avanzando. Ese es el esquema de la novela, que es entonces cíclica, ¿sí? Y la frase amanece y ya está con los ojos abiertos se repite 9 veces. Es la primera y la última. Con lo cual la novela tiene una fuerte carga circular. Bien, ¿hasta acá estamos bien? ¿Algún comentario o pregunta? Bueno, empiezo hablando a grandes rasgos de que cuando Jorge me invitó al seminario a proponer algo, dimos algunas vueltas sobre qué, pero pensaba que para un seminario de poética la obra de Saavedra encaja muy bien, porque es indudablemente una de las obras, de los proyectos de obra más coherente y más consistente de la narrativa argentina, o más ampliamente diría de la literatura argentina contemporánea, ¿no? Porque es un proyecto que incluye narrativa, pero también incluye poesía, ensayo, y todo parece articulado en torno a un mismo eje, ¿no? Esa fuerte unidad que tiene la obra de Saavedra, que fue destacada por casi todos los críticos y las críticas que la abordaron, se debe por un lado a lo que él mismo ha llamado la zona, ¿no? Todos los relatos de Saavedra están ambientados en la ciudad de Santa Fe o en sus alrededores rurales, ¿no? En este caso, en esta novela en particular, la ambientación es claramente rural, la ciudad es lo otro, ¿no? Pero no solo se trata de la recurrencia de lugares, sino también de la de personajes, ¿no? Que van a aparecer una y otra vez en las novelas, pero sobre todo, esto es lo que nos interesa acá, de una poética, ¿sí? Si bien hay distintas, uno podría pensar en distintas etapas en la obra de Saavedra, y de hecho El limonero real sería parte de una segunda etapa, que se abre con cicatrices, y Saavedra ya escribe esta novela, ya publica esta novela cuando está viviendo en Francia. Ahí decía una profunda coherencia dada por esa poética, ¿sí? Si tuviéramos que caracterizar esa poética a grandes rasgos, por lo menos, yo diría, lo primero, y esto es quizás lo que más inmediatamente llama la atención cuando uno se acerca a la obra de Saavedra, es el trabajo minucioso con la descripción, ¿no? En esta novela en particular, esto está exacerbado quizás como en ninguna otra novela de Saavedra, ¿no? Acá es donde la crítica suele señalar que se ven más claras las huellas del objetivismo francés, ¿no? Detenerse muy minuciosamente en un cuchillo, en un vaso de vino, en el color que toma la luz cuando atraviesa una parra, ¿no? Uno podría decir, son las técnicas de la nueva novela francesa, pero aplicadas a una materia completamente extraña para la nueva novela francesa, que es una familia comiendo un asado o comiendo un pescado en el delta, bueno, a las orillas del Paraná. Vinculado a esto, a esta descripción minuciosa, otro rasgo, esto lo señala Montaldo, una crítica, es la tematización de lo que puede considerarse como banal o insignificante, ¿sí? Esto quiere decir acciones que en otro autor estarían omitidas, como por ejemplo cuando el personaje orina o defeca o se lava la cara, ¿sí? O va a buscar las botellas de vino, están tematizadas, ¿no? Digo, todo parece estar en primer plano en Saavedra. Se habla al mismo nivel de la añoranza por el hijo y de lavarse la cara cuando uno se despierta a la mañana, ¿no? Hay como una falta de jerarquía narrativa, dicen algunos críticos, ¿no? Como si Saavedra eligiera poner todo a ese mismo nivel.
en esa especie de primer plano. También en esta línea, la descomposición de los movimientos, acciones y percepciones en unidades mínimas. Esto es también otro de los rasgos de Saer, que Sarlo emparentó con la paradoja de Zenón, ¿no? Recuerdo las hojas de Zenón de que el movimiento es imposible porque en realidad todo es infinitamente subdivisible, ¿no? Antes de ir de A a C, yo tengo que pasar por B que está en el medio, por D que está en el medio, y así. Bueno, Saer parece escribir de esa manera. Mi ejemplo favorito de esto es en Glosa, otra de las novelas de Saer, quizás recuerden, caminan 21 cuadras, ¿no? La novela está dividida en las primeras 7, las segundas 7 y las últimas 7 cuadras, y cruzar la calle, que es algo que cualquier escritor diría, cruzaron la calle, Saer le dedica a cruzar la calle a lo mejor 7 páginas, ¿no? Contando cómo cada paso avanza. Puede llegar a ser exasperante, ¿eh? Digo, después discutiremos si esa poética nos parece apasionante o detestable, pero bueno, esta es la apuesta de Saer. Insisto en que él es muy consistente, ¿no? La sostiene a lo largo de todo su proyecto narrativo. En esta misma línea, o bueno, acá ya quizá yendo hacia otro lado, una búsqueda, esto es explícito en Saer, muchas veces reflexionó sobre esto, de acercar la prosa a la poesía, ¿sí? Si leyeron El Limonero o leyeron cualquier página de Saer, esto es claro, hay un trabajo muy minucioso con el ritmo, con las repeticiones, con la adjetivación, con el léxico, ¿no? Un léxico siempre muy precioso, muy cuidado. Y, esto sigue en línea, una impactante visualidad de la prosa. En El Limonero Real en particular decía un trabajo con los efectos de la luz que es realmente extraordinario, ¿no? De hecho, hace unos años se hizo una película con El Limonero Real y ciertamente, ¿no? Digo, es una novela que invita a eso. Quiero leer, para que no sea solo yo y escuchen a Saer, un ejemplo donde me parece se ve esto de la visualidad y también de lo poético de esa prosa. Dice en El Limonero Real: después la luz se irá poniendo naranja, rojiza, verde, azulada, azul. Cuando desaparezca el sol no quedará más que una luz azul homogénea y todavía bastante clara antes de convertirse en una semipenumbra otra vez azulada, llena de núcleos negros alrededor de los árboles. Después se pondrá todo negro, durante un momento, como si también la negrura alcanzara un cenit antes de declinar en favor de la luna llena, subiendo en un cielo lila, ¿no? Se escuchan ahí los colores, las repeticiones, todo ese trabajo con los matices tan poético es parte de la novela. Otro rasgo recurrente en la poética saeriana es la exhibición de los propios procedimientos, ¿sí? En eso El Limonero Real funciona un poco distinto a otras novelas, porque lo más frecuente es que en las novelas de Saer haya personajes que son escritores, o pintores, o intelectuales, que reflexionen constantemente sobre la práctica artística. Acá uno podría decir que esa puesta en abismo, ¿sí? O sea, la reflexión que la novela hace sobre su propio procedimiento constructivo, la podemos ver en dos lugares. Primero en la recurrencia del amanece y ya está con los ojos abiertos, ¿no? En esa repetición la novela explicita este carácter cíclico, pero también en el propio limonero real, que es un árbol que, como saben, o como la novela nos enseña, contiene simultáneamente la totalidad, ¿no? El fruto y la flor, como canta Van der Molle. Todo está simultáneamente, todo está a la vez. Ese es el trabajo que hace la novela con el presente, ¿no? O sea, narrar el presente es narrar todo el tiempo, porque pasado y futuro están contenidos en el presente, de la misma manera que en el limonero real están contenidos el tallo, el fruto y la flor, ¿sí? Último rasgo antes de pasar al que nos ocupa, también lo comprobamos en el limonero real y en Cicatrices y en Nadie Nada Nunca y en la mayoría de las novelas de Saer, la alternancia de narrativas, de perspectivas narrativas en un mismo relato, ¿sí? Tenemos en Nadie Nada Nunca, por ejemplo, al comienzo, vemos venir al ladeado, personaje del limonero real, lo vemos llegar desde la perspectiva del gato Garay, pero narrado en tercera persona, y unas páginas más adelante, esa misma escena se vuelve a narrar casi exactamente igual, pero en primera persona, ¿sí? Además de estos rasgos que me parece que pueden caracterizar la narrativa de Saer en general, propongo, y esto es en lo que me quiero explayar, que la reescritura es un procedimiento constitutivo de la poética saeriana,
y a eso me voy a abocar ahora. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda o comentario? Todo clarísimo. Bien. Bueno, reescritura voy a tratar de entenderlo en 3 sentidos distintos, y quería empezar jugando con esos 2 epígrafes, ¿sí? El primero es de Nadie nada nunca, y vamos a ver que hay un eco de esa frase también en El limonero. Parece postular que al principio no hay nada, ¿no? O sea, un origen que parte de la nada, la creatio ex nihilo, mientras que el primer versículo del Evangelio de Juan propone que en el principio ya hay algo, ¿no? Hay algo, o no hay nada al principio, o hay algo al principio. Sobre eso vamos a tratar de pensar un poquito, ¿no? ¿Qué dice o qué posición construye la novela en este contrapunto? Bien, decía que para pensar la reescritura en la obra de Saer, a mí me parece que tenemos que pensarla en 3 dimensiones distintas que son relevantes para este abordaje. La primera es que muchas novelas de Saer reescriben total o parcialmente alguna otra obra literaria. Esto es lo que Genet llama hipertextualidad. ¿Sí? El ejemplo clásico que da Genet es el Ulises de Joyce como reescritura de la Odisea. Bueno, uno puede pensar, obviamente, que en este libro del limonero tenemos una reescritura, a eso nos vamos a abocar, del Génesis y una reescritura de la Odisea, pero también en Nadie nada nunca tenemos una relación de reescritura con la filosofía en el tocador, en glosa con el banquete platónico, en la pesquisa con el mito de Edipo y en general con el género policial. Bueno, es muy frecuente, decía entonces, que las novelas de Saer reescriban otras obras de la tradición, sobre todo literaria, pero a veces también filosófica occidental. En segundo lugar, y esto es un rasgo muy interesante que sería para otra charla, al interior de la propia obra de Saer, uno puede hablar de reescritura en tanto como Saer recupera constantemente personajes y situaciones entre una novela y otra, muchas de las novelas van reescribiéndose, ¿sí? Entonces, al leer glosa, yo me entero cómo terminaron los personajes de Nadie nada nunca, y en ese sentido uno podría pensar que la novela posterior me obliga a releer la novela anterior, y de alguna manera eso también es un procedimiento de reescritura, ¿sí? Sobre esto, que me parece apasionante, pero no me puedo detener aquí, hay un artículo muy bueno de Sarlo que se llama La condición mortal, que lo recomiendo profusamente. Me parece que está muy bien explicado este juego de cómo funcionan esta reescritura entre novelas y relatos de Saer. Y por último, y en esto vamos en el punto 1 y 3, digamos, vamos a detenernos particularmente, la reescritura funciona al interior de cada uno de los relatos, ¿sí? En Cicatrices tenemos 4 versiones de un mismo crimen, en Nadie nada nunca, ya dije, se vuelve a narrar lo que se narró en tercera persona, se vuelve a narrar en primera, y en El limonero real, y esto es uno de los puntos claves, como decía al principio, se vuelve a contar ese día desde el amanecer hasta el ocaso 8 veces. ¿Sí? Entonces, acá la reescritura en esta novela es sin duda el procedimiento fundamental y quizá el más visible. Bien. Ahora, ¿por qué reescribir? ¿Sí? Y acá me parece que hay algo que Saer dice en una entrevista que me parece muy interesante. Usar recursos literarios experimentales no es o no debería ser una mera ostentación técnica, ¿no? Saer dice en esta entrevista que yo evocaba, cuando era necesario, Joyce era clásico, ¿no? O sea, uno tendría que romper con la forma o experimentar con la forma cuando tiene que decir algo nuevo, cuando eso tiene algún efecto de sentido particular, no por una mera canchereada formalista, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué la reescritura? Bueno, voy a intentar responderla a lo largo de toda esta charla, pero empiezo con 2 ideas. La primera es que la reescritura va a funcionar como un procedimiento de extrañamiento, ¿sí? Quienes hayan transitado alguna vez por letras en alguna de sus modalidades, recordarán que esta es una idea clave para pensar
la crítica literaria moderna, la introduce Víctor Shklovsky, ¿no? Es como una de las nociones centrales del formalismo ruso, que podría explicarse más o menos sencillamente con una idea de la propia novela, ¿sí? Al comienzo de la novela, cuando Wenceslao se despierta, dice: no oye nada, porque 50 años de oír en el amanecer la voz de los gallos, de los perros y de los pájaros, la voz de los caballos, no le permiten en el presente escuchar otra cosa que no sea el silencio, ¿sí? Esa es casi exactamente la idea de Shklovsky, ¿no? La rutina, la repetición a la que nos somete la vida cotidiana va como borrando nuestras percepciones, ¿sí? De alguna manera, lo que escuchamos todos los días se termina convirtiendo en ruido de fondo y en última instancia en silencio. El arte y la literatura son la manera de que volvamos a escuchar la voz de los perros, la voz de los pájaros, ¿sí? Que volvamos a percibir, que volvamos a conocer eso que ya pasamos de largo, ¿no? Uno podría decir que toda la literatura de Saer es una educación o una reeducación de la percepción en ese sentido, ¿no? O sea, yo creo que uno no vuelve a comer asado o a tomar una copa de vino de la misma manera después de leer a Saer, ¿no? Está mucho más atento a eso, a las texturas, a los colores, al peso de las materias, ¿sí? Me parece que en eso, esa diría es quizá una de las divisas centrales de la narrativa saeriana, y creo que la reescritura va a funcionar también en ese sentido. Al volver una y otra vez sobre la misma materia, paradójicamente nos obliga a percibirla como si fuera la primera vez, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bien. ¿O nadie está escuchando o estoy siendo clarísimo? Sí, Voy a no, en el chat no hay consultas todavía. Genial. Gracias, Laura. Claro, está re claro. Bien, acá vamos a hacer un salto un poquito más arriesgado. No solo la reescritura funciona como un procedimiento para el extrañamiento, y en eso puede alinearse con todos los otros procedimientos que Saer usa, esa descripción minuciosa, esa morosidad para narrar, etc., sino que también, lo que voy a proponer acá, jugando un poco con esa idea medio postestructuralista de que la traducción crea el original, yo quiero proponer que la reescritura crea el original. De nuevo parto de un ejemplo de la novela. La voz que comienza a llamarlo parece la de Rogelio. Cuando suena por segunda vez, Wenceslao la oye y advierte que la ha oído también la primera. Esto me parece una de esas genialidades que tiene Saer a veces, de captar algo que todos experimentamos, pero quizás no habíamos podido decir, ¿no? Digo, yo estoy leyendo muy concentrado, alguien grita Lucas, no lo escucho, vuelve a gritar Lucas, y la segunda vez escucho y me doy cuenta que ya había escuchado antes, ¿no? Ese es lo que está contando acá Saer. Ahora, uno podría pensar que eso no tiene solo que ver con la percepción y con cómo escuchamos o no escuchamos, cómo prestamos atención o no, sino que también hay toda una teoría sobre la reescritura. Es decir, muchas veces es la segunda vez la que nos permite apreciar que algo fue un comienzo, ¿sí? Digo, desde algo tan banal como que a veces uno escucha primero un cover o una remake de una película y después de ahí llega a la original, ¿no? Digo, muchas veces la segunda vez se convierte en efecto en la primera. Pero yendo un poco más en serio, me parece que algo es un original en tanto fue reescrito, ¿no? Quizás, para decirlo así, digo, yo ponía las reescrituras crean el clásico, porque uno podría pensar que la Biblia, que es probablemente uno de los textos centrales y más reescritos de Occidente, es uno de los más reescritos porque es el pilar de la religión cristiana o judeocristiana. Pero también podemos pensar al revés. También tiene el estatuto que tiene porque fue objeto a lo largo de la historia de una infinidad de reescrituras, ¿sí? Me parece que el Limonero Real nos invita a jugar un poco a eso, ¿no? Y si fuera que la reescritura es la que nos permite volver a esos textos originarios, ¿no? Y no tanto pensarlos, de alguna manera esto creo que me lo decía mi amiga Clea, que no sé si está por ahí, de alguna manera es la hipótesis de Borges en Kafka y sus precursores, ¿no? O sea, es muchas veces un texto posterior
lo que nos permite percibir matices anteriores en lo que ya habíamos leído, ¿sí? A esto sumaría además una particularidad de la Biblia, la que tener enseguida, que la Biblia es en sí misma ya objeto de reescrituras constantes, ¿no? O sea, la propia Biblia se reescribe una y otra vez a sí misma, y por lo tanto uno podría decir que ya inaugura en sí misma esa serie de reescrituras bíblicas que vinieron después, ¿sí? Entonces, retomando esos epígrafes con los que empecé este apartado, no hay al principio nada, dicen nadie nada nunca, y en el limonero real, con un eco de eso, dice, era vea un solo ver agua, agua y después más nada, ¿sí? Uno podría decir que en este no hay al principio, ¿sí? Y en esta oración que cito del limonero real, que está al inicio de esa suerte de Génesis, obviamente lo que está resonando es el comienzo del Génesis bíblico, ¿no? Al principio creó Dios el cielo y la tierra era algo informe y vacío. Ahora, dos cosas aquí. En primer lugar, si no hay el principio nada, pero ese no hay el principio nada, ya es una cita, está contradiciendo su propio postularse como principio. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, cuando uno va hacia atrás y trata de llegar hacia las fuentes, hacia los orígenes, lo que encuentra es que ya en esas fuentes y en esos orígenes hay reescritura o hay cita, ¿sí? Eso es por lo menos lo que quiero proponer y lo que entiendo que invita a leer la novela, ¿no? En una cita de Premat, en el principio, antes de la propia obra, hay una tradición, un mito, una cultura, un saber, una palabra heredada, ¿sí? No hay un uno, no hay un origen único y absoluto, sino que hay comienzos que van a ir, como el amanece y ya está con los ojos abiertos, repitiéndose con variaciones, ¿sí? Recuerden que si uno quiere ir al relato de la creación del mundo en la Biblia, y va al Génesis, lo que encuentra no es un relato de la creación, sino dos, ¿no? En el capítulo 1 del Génesis tenemos un relato, el de los 7 días, y en el capítulo 2 tenemos otro relato, a partir del capítulo 2, que incluye el jardín del Edén, la creación del hombre con barro, el pecado original, etc. Entonces, donde tendría que haber un origen absoluto, lo que encontramos son comienzos, una pluralidad, ¿sí? Lucas, perdón, voy interrumpiéndote, porque hay un comentario en el chat de Alejandro Dreves Hola, que Alejandro. dice, la afirmación de que la traducción crea el original en términos del postestructuralismo, entiendo más bien que debería reformularse diciendo que la traducción recrea el original, puesto que caso contrario se aceptará sin más la disolución, entre comillas, de la instancia figura del autor. Me interesaría conocer tu postura al respecto. Me parece, sí, me gusta esa idea que la traducción o la reescritura recrea el original en lugar de crearlo. Sí, no hace falta eliminar el estatuto ontológico del original si se quiere, pero sí, me parece bien pensar que lo recrea, ¿no? O sea, en tanto invita o obliga a leerlo de una manera muy distinta. Sí, retomando con eso mismo, yo ahí pensaba en la idea de Said, que retoma Eduardo Brunner, de distinguir entre origen y comienzo, ¿no? Ahí tienen la cita, una reescritura supone un comienzo que por el solo hecho de existir señala que lo que aparecía como origen era ya a su vez un comienzo, una reescritura de otros textos anteriores o simultáneos, ¿no? O sea, me parece que el Génesis isleño que escribe Saer reescribe la Biblia y nos invita a leer ya en la Biblia las huellas de otras escrituras, ¿no? No leerla como origen, sino como comienzo. Y en ese sentido, esto se me ocurrió hace poco, pero me parece que es interesante, el amanece y ya está con los ojos abiertos, parece ir en la misma dirección. Antes del amanecer ya hay algo, ¿no? O sea, uno suele pensar que el amanecer sería lo primero, como el símbolo de un origen absoluto, pero ya antes este personaje estaba, ¿no? Ya estaba con los ojos abiertos antes del amanecer. Me parece que la novela empiece y termine con eso, habla también de esta concepción de la reescritura, esta concepción del comienzo como distinta del origen.
¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Y tenemos un comentario más que tiene que ver con lo que pusiste recién, es de Graciela Inés López Vázquez, y pregunta si podríamos decir que cada traducción de la Biblia es una nueva reescritura. Sí, bueno, eso sería como, abre otro tema muy extenso. Sí, bueno, de hecho ha habido polémicas infinitas, ¿no? Por las traducciones de la Biblia y sean distintas religiones prácticamente, ¿no? De acuerdo a cómo se eligen traducir versículos a veces, ¿no? Sí, sin duda. No me quería meter con eso, pero indudablemente la traducción es todo un tema. Yo no me estoy metiendo particularmente con eso, porque me parece que a diferencia de Borges, por ejemplo, o Melville, o Shakespeare, Saer no trabaja tanto con citas literales de la Biblia, sino con la reescritura de episodios, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto no es irrelevante, pero no es tan importante para leer a Saer qué traducción de la Biblia usamos, ¿no? Para leer a Borges o a Melville, sí, porque ellos trabajan con el texto literalmente citado. Acá Saer trabaja en un sentido más amplio con el episodio de Isaac y Abraham, por ejemplo. ¿Sí? Bien, avanzo. Uno podría pensar entonces que, bueno, reescrituras, comienzos originales, ¿por qué la Biblia y Homero? ¿No? O sea, ¿por qué elegir en esta novela, que se llama El Limonero Real, la articulación entre esos dos textos? Una respuesta sencilla sería porque, bueno, son dos de los textos centrales de Occidente, pero a mí se me ocurre que en la elección específica de estos puede haber algo que tiene que ver con una de las preguntas centrales de la literatura saeriana, que es, yo ahí la formulo tomando a Piglia, cómo narrar los hechos reales, ¿no? O sea, uno podría decir, y Mirta Stern lo dice también, que la tensión de Saer va siempre hacia narrar lo real. Vamos a discutir después, hacia el final, cómo entender lo real, ¿no? ¿Qué quiere decir lo real? La selva espesa de lo real, dice en un ensayo muy lindo Saer, ¿no? Digo, en Saer hay simultáneamente una conciencia absolutamente crítica de los límites de la lengua, de los límites del realismo, pero no hay una resignación a que esos límites impidan narrar, ¿no? O sea, la literatura para él todo el tiempo es un esfuerzo hacia aproximarse lo más posible a eso real que es inagotable, ¿no? No es que, insisto, no es, de nuevo para decirlo con Piglia, Saer no cree en la pura verdad de las palabras escritas, como los decimonónicos, quizás, ¿no? Pero hay siempre una apuesta a esa tensión, a tratar de llegar a narrar lo real. Bien, si uno piensa en estas cuestiones en literatura, el texto de referencia, indudablemente, es Mímesis, de Auerbach, ¿no? De Erich Auerbach, que lleva por subtítulo La representación de la realidad en la literatura occidental. En ese libro, ¿sí? que Auerbach escribe en el exilio, en Estambul, lejos de su biblioteca, y en plena Segunda Guerra Mundial, ante lo que para él era probablemente el derrumbe de la civilización occidental, Auerbach empieza a indagar, bueno, en la tradición literaria, y el primer capítulo, ante esta pregunta, ¿cómo se representa la realidad en la tradición literaria occidental? Auerbach, el primer capítulo memorable de ese libro, que es íntegramente memorable, se llama La cicatriz de Ulises. Quizás lo hayan leído y lo recuerden. Y él tiene ahí dos puntos de partida, que son los mismos dos puntos de partida que va a tomar Saer en esta novela. Es decir, él va al canto 19 de la Odisea, ¿sí? Donde la criada que lo está bañando encuentra e identifica la cicatriz de Ulises, y al capítulo del Génesis que narra el sacrificio postergado, digamos, de Isaac. Es decir, en esas dos formas de representar la realidad, Auerbach encuentra un origen. Y a esos dos mismos orígenes es a donde va a ir Saer, y me parece que no es casual, ¿no? O sea, me parece que el libro de Saer está dialogando con esta pregunta de Auerbach acerca de cómo se narra lo real en la literatura occidental. Me detengo un segundo en Auerbach y después volvemos a Saer. En lo que propone Auerbach es un contrapunto
entre lo que podemos llamar el estilo o el modo homérico y el estilo o el modo bíblico, ¿sí? El modo homérico es minucioso en las descripciones, ¿sí? Las descripciones de hombres y cosas, quietos o en movimiento, dentro de un espacio perceptible, uniformemente destacados, son claras, lúcidas. Un estilo que Auerbach va a llamar de primer plano, ¿no? O sea, tenemos ante nosotros todos los detalles, tenemos el mundo de lo visible. En los parlamentos los personajes expresan sus pensamientos, sus motivaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Un mundo, en ese sentido, luminoso y repleto de detalles, que hasta acá podría recordarnos, aunque en Saer esto está exacerbado hasta la hipérbole, a lo de Saer, ¿no? O sea, Saer también tiene esta minuciosidad en la descripción, cada objeto que se presenta, como dice ahí, ¿no? Acabados visibles y palpables en todas sus partes. Esto de palpables me remite a Saer, ¿no? Uno está leyendo ese cordero, ese pescado, y los puede percibir en toda su materialidad. Bien, frente a esto propone Auerbach, el estilo bíblico es mucho más lacónico, hecho de elipsis, ¿sí? Hecho de lo que él va a llamar un trasfondo, ¿no? Los personajes en general no son descriptos en sus características físicas, ¿no? O sea, no hay demasiada adjetivación, se nos dice lo mínimo que necesitamos saber para poder entender la historia, ¿no? Digo, no se nos dice cuando Dios llama a Abraham, dónde está Abraham, qué está haciendo, cómo está vestido, todos esos detalles que Homero probablemente daría, el narrador eloísta o el narrador bíblico no los da. Bien, ahora, la potencia de esta forma, de este estilo bíblico que encuentra Auerbach, es lo que él llama el trasfondo, la alusión a algo implícito que no se expresa. Si en Homero pareciera que todo está ante nuestros ojos, que podemos captar la totalidad de lo real, en la Biblia siempre nos queda la sensación de que hay algo detrás, hay un plus, un algo más que no terminamos de conocer. ¿Sí? ¿Pasó algo raro con la...? ¿Me escuchan y me ven bien, verdad? Sí, perfecto. Sí, sí. Se activaron algunos micrófonos, por eso, perdón, Lucas. No pasa nada. Me desconcerté yo. Bien, entonces, como decía, la tesis de Auerbach es contraponer estos dos estilos, ¿no? El estilo homérico, que en buena medida marcó el rumbo de la literatura occidental, se opondría al estilo bíblico, ¿no? El detalle, lo visible, el primer plano, frente a lo lacónico, lo elíptico y el trasfondo. Ahora, lo que yo entiendo es, Saer vuelve a exactamente estos dos episodios, ¿sí? Pero en lugar de contrapuntearlos, los pone en continuidad. Y acá quiero citar una frase de Auerbach, ya corto con Auerbach, que me parece muy potente para pensar el limonero real. Dice Auerbach que en el estilo bíblico, a diferencia en el homérico, la intervención sublime de Dios actúa tan profundamente en la vida diaria que las dos zonas de lo sublime y lo cotidiano son fundamentalmente inseparables, ¿sí? Retengamos esto porque yo creo que a eso está jugando el limonero real, ¿no? A narrarnos, como decía, casi sin jerarquías, un día de fin de año en una familia isleña, y en esa narración que parece ir solo a lo cotidiano, casi a lo trivial a veces, se nos está narrando mucho más. Está ese trasfondo de lo sublime que tiene que ver con la muerte del hijo de Wenceslao, ¿sí? Que la novela va de a poquito trabajando para cargar de resonancias mucho más amplias que la particularidad de la muerte del hijo de un isleño, ¿sí? Bien, ¿hasta acá estamos bien? Bueno, como conclusiones parciales decía, o como hipótesis por lo menos, creo que si Auerbach contraponía esos dos modos, lo que va a hacer la novela de Saer es intentar ponerlos en diálogo, ¿sí? Y no solo las dos historias, porque insisto, Saer va a contar las mismas dos historias que cuenta Auerbach, la Odisea y el sacrificio de Isaac, ¿sí? No solo las dos historias, sino los dos modos o los dos estilos, ¿sí?
mi primera hipótesis era que Saer contaba la historia bíblica en el estilo homérico, pero releyendo y repensando creo que no. Creo que lo que hace Saer es mucho más, es lograr articular estas dos cuestiones. Ese nivel de detalle, ¿sí? Hiperbólico, viene del estilo homérico, pero la elipsis, lo no dicho, todo ese trabajo con el trasfondo viene del estilo bíblico. Y me parece que, al menos en esta novela de Saer, funcionan esas dos cosas. Para mostrar esto, ahora sí, vamos a... ¿Cómo voy de tiempo? Vamos a detenernos en cómo aparece la Biblia en esta novela, ¿sí? Y después, como les decía, vamos a pasar mucho más rápidamente por cómo aparece la Odisea. La Biblia aparece desde el epígrafe. Si uno se pusiera a especular, podría decir, incluso es la dedicatoria, ¿no? Porque la novela está dedicada a Augusto Roa Bastos, cuyo libro quizás más emblemático, o uno de los emblemáticos, es Hijo de Hombre, que es otra reescritura bíblica en contexto latinoamericano. Bien, pero saltando eso, si vamos al epígrafe, el epígrafe es una letrilla de Góngora, que ahí les puse completa, aunque el epígrafe que toma Saer son solo esos 4 primeros versos, hermosos por otra parte. Oveja perdida ven, sobre mis hombros que hoy, no solo tu pastor soy, sino tu pasto también. Bueno, ¿en qué sentido esto alude a la Biblia? Obviamente la imagen de alguien cargando en sus hombros la oveja perdida, alude a la imagen del buen pastor, ¿sí? Ahí tienen un icono ruso. Y uno podría pensar que además, después de leer la novela, la oveja y la paranomasia entre pasto y pastor, ¿no? Entre aquel que da de comer y aquel que se da a sí mismo a comer, también remite al sacrificio de Isaac, ¿no? Que además es una prefiguración de Cristo. Bueno, ahí decía, todo un conglomerado de alusiones bíblicas en el epígrafe de Góngora, al buen pastor, a la parábola en Lucas de la oveja perdida y encontrada, pero sin detenerme excesivamente en eso, solamente 2 cuestiones que me interesa resaltar a este epígrafe. El primer indicio hacia la Biblia que trae la novela no es hacia la Biblia en sí misma, sino hacia una reescritura bíblica, ¿no? Esto lo trabaja Harold Bloom en un libro que se llama Ruining the Sacred Truth, ¿no? Algo así como arruinando las Sagradas Escrituras, que él dice que en general los poetas se acercan no a la Biblia directamente, sino a reescrituras que otros poetas ya hicieron de la Biblia, ¿no? Bueno, uno podría pensar que Saer está operando en ese sentido, ¿no? No cita la Biblia como epígrafe, sino a Góngora. Pero además, y esto me lo ha señalado María Elena, que no sé si está por ahí, cita una letrilla de Góngora, ¿sí? La letrilla es una forma bien popular, ¿sí? De hecho, la más famosa es esa ándeme yo caliente y ríase la gente, seguramente alguien recordará. Una letrilla, es decir, una forma popular con un tema culto, ¿sí? Una alusión a Jesús. Y uno podría pensar que algo de ese mismo cruce se ve en la novela, ¿sí? Pero al revés, ¿no? Es una forma absolutamente sofisticada que dialoga con las últimas tendencias, la narrativa de vanguardia francesa, para un tema bien popular, mucho más propio de la novela realista y uno diría casi de la novela costumbrista, ¿no? Un asado donde matan a un cordero. Entonces, como si invirtiera ese juego que hizo Góngora en la relación forma-asunto. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, avanzando, uno podría decir que la novela tiene 2 reescrituras bíblicas hipertextuales, es decir, donde hay un verdadero trabajo con el texto, pero antes de eso, muchos ecos bíblicos, ¿no? Muchas pequeñas referencias que uno podría decir, sin que ahí haya que detenerse excesivamente en interpretaciones, van cargando el texto de una entonación bíblica, ¿sí? Nos van invitando. Robin Lefer dice, a propósito de Borges, que este tipo de referencias constituyen a crear un ambiente de sentido, con mayúscula, ¿no? Como si estas referencias, aunque lo que se nos narre parece muy trivial y cotidiano,
nos van llevando a que hay resonancias más profundas, ¿sí? No quiero, ahí tienen algunas, no voy a detenerme en esa, menciono solamente dos que me parecen significativas. En una escena hacia el comienzo de la novela, Wenceslao recuerda el primer viaje que hizo con su padre a la isla. Esa isla aparece toda envuelta en niebla, ahí hay algo medio de Génesis, ¿no? De que de nuevo no hay nada, y el padre de Wenceslao le dice, si Dios quiere, en enero vamos a limpiar una parte y nos vamos a mudar ahí, ¿sí? Hay algo de tierra prometida, ¿sí? De que si Dios quiere, esta va a ser nuestra tierra, y en esa isla, cuando Wenceslao se queda solo en ausencia del padre, aparece una serpiente, se habla del barro primigenio, ¿no? Todas cuestiones que podrían llevarnos a pensar de nuevo en esos primeros capítulos del Génesis. Bueno, se discute en el almacén de Verini, se discute acerca de diluvios, ¿sí? Eso obviamente trae ecos bíblicos, y con esto doy el pasaje hacia algo que ya me interesa más. Cuando introducen la parte del cordero, ¿sí? Rogelio dice, hay un cordero para esta noche, lo vengo cebando, ahora a la tarde lo voy a degollar. Hay que hacerla venir, a la mujer de Wenceslao, que está de luto, porque hoy es fiesta, ¿sí? Inmediatamente después de eso se introduce el recuerdo por parte de Wenceslao de su hijo muerto. Ahora, fíjense que en esto, que nos va a dar paso a la historia de Isaac, ¿no? El cordero, también resuena la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Que, de nuevo, ahí tenemos un padre que parece perder a su hijo, pero en este caso, a diferencia del pasa con Wenceslao, vuelve, ¿no? Uno podría decir que esa parábola también funciona en la novela, en tanto el hijo de Wenceslao se fue a la ciudad, se perdió, pero a diferencia de lo que pasa en la parábola evangélica, el hijo de Wenceslao no volvió. Cuando en el evangelio vuelve, ¿sí? ¿Qué hace el padre? Dice, voy a matar al cordero cebado, al cordero engordado, y el último versículo dice que el hijo entró y comenzó la fiesta, ¿sí? Con lo cual, toda esta formulación de Rogelio parece tener ecos bíblicos. Ahora, más allá de estos ecos bíblicos neotestamentarios, lo que es indudable es la referencia veterotestamentaria al capítulo 22 del Génesis, ¿sí? Al sacrificio de Isaac. Lo recuerdo muy brevemente por si alguien no lo conoce. Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, su único hijo, ¿sí? No su único hijo, pobre Ismael. Bueno, el hijo de Sara, digamos, el hijo de la promesa. Abraham responde que sí, lleva a Isaac a un monte para sacrificarlo, lo ata y cuando está por clavarle el cuchillo, un ángel de Dios lo detiene y en lugar de sacrificar a Isaac, se sacrifica un cordero, ¿sí? Ese es el núcleo de la historia, insisto, es el mismo que retoma Auerbach. Bien, la novela trabaja entonces con esta misma idea de que el hijo va a ser sustituido por el cordero. Solo que esa sustitución en la novela tiene dos formas. Es decir, en la novela, a un nivel literal, podríamos decir, Wenceslao mata a un cordero, lo degüella, después lo carnea y después lo asa, ¿sí? Todo eso también lo hace Abraham. Ahora, ¿en qué sentido el cordero sustituye al hijo en la novela? Yo diría en dos sentidos. Por un lado, en un sentido que podríamos llamar metonímico. Cada vez que alguien le quiere hablar a Wenceslao de su hijo o del luto de su mujer por el hijo, Wenceslao siempre responde hablando del cordero, ¿sí? Hay como un desvío, ahí tienen varios ejemplos, ¿no? Está hablando con Rogelio, ¿lo traemos vivo o lo degollamos allá mismo?, dice Wenceslao. Capaz que si vos ibas con ella la podían convencer, dice Rogelio. Más vale lo degollamos atrás, dice Wenceslao. ¿Ven? Él decide no hablar del hijo y del luto de su mujer por el hijo, sino hablar del cordero. La descripción de cómo matan al cordero, uno podría decir que está hecha en estilo homérico, ¿no? O sea, está sobrecargada de detalles, ¿sí? de una minuciosidad que podría recordar, incluso como dice otra crítica Paula Cuello, algunas partes del Deuteronomio, sobre todo las prescripciones de qué hay que hacer con las vísceras, cómo hay que matar a los animales, del Deuteronomio, no, perdón, de Números, Levítico, ¿no? De
toda esa parte más de prescripciones rituales de la Biblia. Pero decía entonces, aparecen todos los elementos que aparecen en el relato bíblico en la novela. El cordero, en un caso enredado en la zarza, en el otro atado al árbol, el cuchillo, la palabra sacrificio, la leña, el fuego, que además son los niños, ¿no? En la Biblia es Isaac el que carga la leña, y en la novela son los hijos de Rogelio los que cargan la leña. Y cuando Wenceslao está armando el asado, digamos, preparando el fuego, se lo describe casi como si estuviera construyendo un altar para el holocausto, ¿no? O sea, parece que todas esas resonancias son clarísimas si uno lee la novela. Pero además, decía, hay otra manera en la que la novela juega a este desplazamiento entre hijo y cordero, que es no ya con el hijo de Wenceslao, sino con el hijo de Rogelio, ¿sí? Rogelito, todos los padres tienen los hijos tienen la mayoría el nombre de padre, con otra manera en la que la novela juega a la reescritura y a la repetición. Bien, cuando lo manda a buscar el cuchillo y la palangana a su hijo para matar al cordero, el hijo no se lo quiere dar, juegan un poco, y el padre termina agarrándolo y jugando a degollarlo, ¿no? Le pone el cuchillo acá como si lo fuera a matar, y finalmente lo perdona, ¿no? Y al que matan es al cordero, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo aparece, o por qué aparece la Biblia en el limonero con lo que vimos hasta acá? Decía, la creación de un ámbito de sentido a través de ecos bíblicos y ciertos elementos ya muy cargados, ¿sí? Como el cordero, el cuchillo, la sangre, la leña, el fuego. Una reescritura de la escena del sacrificio del cordero a partir de la poética propia del autor, ¿no? Esta minuciosidad, esta expansión, estas repeticiones. Y lo que voy a llamar, y enseguida vamos a explicar mejor esto, una territorialización o particularización del relato bíblico, que entiendo yo es lo que va a expandir en todo ese relato del Génesis criollo, del que me detengo enseguida, y que funciona en una doble dirección. Por un lado, al reescribirse en un entorno rural, argentino, campesino, el texto bíblico parece territorializarse. Pero por otro lado, esas alusiones bíblicas hacen que el relato rural, campesino y particular se universalice, ¿no? Me parece que funciona en esas dos direcciones, ¿sí? Toda la parte del Génesis bíblico juega a eso mismo, ¿no? Juega a, en lugar de narrar ese Génesis en términos universales, ¿cómo sería escribir el Génesis si hubiera que escribirlo en el contexto del río Paraná, con los animales y las plantas del río Paraná? ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta o comentario, Laura? No, por ahora no. Quedó una en el chat que la dejamos para el final, porque tiene Dale. que ver de vuelta con la reescritura. Genial. Bueno, quienes hayan leído la novela recordarán esto, ¿no? Que en un momento, en medio de la lectura, tenemos esto, una lengua que se va descomponiendo, ¿sí? Que termina en la Z, la última letra del abecedario, una mancha negra, y después de eso empieza con esas A, ¿no? O sea, como si tuviéramos el final del lenguaje, esa mancha negra que ahora trataremos de pensar qué hace ahí, esas A, y después, fíjense cómo empieza, ¿no? Como si fuera un balbuceo infantil, como si estuviera volviendo a recuperar el habla, ¿no? Bien, ¿qué es eso? ¿Cómo llegamos a eso? Uno podría decir, esa mancha negra es la nada del Génesis, ¿no? O es ese caos del Génesis, y también puede ser la muerte del hijo, ¿no? O sea, es porque Wenceslao viene de una ensoñación causada probablemente por estar insolado, y está pensando en el hijo. Esa mancha negra parece ser, bueno, de ese tema del que no puede hablarse, no se puede simbolizar, ¿no? Ese real en un sentido psicoanalítico, la única forma de plasmar algo de eso es con una mancha negra, ¿no? Es un vacío, algo para lo que no hay lenguaje, la muerte del hijo, ¿no? Es famosa esa idea, ya no recuerdo de quién, de que existe la palabra huérfano, es decir, existe la palabra para haber muerto los padres, pero no existe la palabra para haber muerto el hijo, ¿no? Es algo que se resiste a simbolizarse. Bien, decía, ¿cómo llegamos a esa mancha negra?
inmediatamente después de cuerear el cordero, Wenceslao se tira al agua, al río, como para purificarse en algo entre práctico y ritual, y después de eso empieza esta parte de un salto a la primera persona, hasta ahí se venía narrando en tercera, asume la voz Wenceslao, y el discurso va descomponiéndose. Primero empieza con repeticiones, ¿sí?, que van dando cada vez más una materialidad significante al discurso, después con onomatopeyas, primero del aleteo de las mariposas, después de los remos, y después, como vimos, en esa disgregación absoluta, ¿sí?, que termina en la Z y va a volver a empezar por la A. ¿Sí? La idea de Montaldo es, esa mancha negra materializa la imposibilidad narrativa y escrituraria. ¿Sí? Uno podría estar de acuerdo. La pregunta es, llegado a ese punto, o sea, llegado a ese punto que parece ser la plasmación del máximo fracaso del lenguaje, ¿cómo se sigue? ¿Cómo se vuelve a narrar? Pues eso, bueno, volviendo al Génesis, ¿sí?, y después a la Odisea. Es como si, agotado el lenguaje, hubiera que volver a comenzar, no volver al origen, sino un nuevo comienzo, un Génesis, pero de las islas, ¿sí? Uno podría pensar que estos grandes relatos, que son el Génesis y la Odisea, se van a reescribir desde una perspectiva irónica, sesgada, para decirlo con una palabra borgiana, irreverente, ¿no? Porque la lengua del narrador, que venía siendo hiperculta, va a ser reemplazada acá por la lengua de Wenceslao, es decir, por una lengua agramatical, con una entonación bien coloquial, oral. Desde ahí es de donde se escribe el comienzo, ¿sí? Este Génesis, en el que voy a detenerme muy, muy brevemente, tiene dos particularidades si lo comparamos con el Génesis bíblico. Bueno, un montón, pero dos que me parecen interesantes a nivel de los personajes. Es una creación sin creador, ¿no? El personaje principal del Génesis, que es Dios, no está. Y el hombre, que en el Génesis, en el segundo relato por lo menos va a aparecer hacia el final, está desde el principio, ¿no? O sea, ya eso es una inversión o una diferencia importante. Bien, me detengo. Uno podría ir siguiendo ordenadamente el despliegue que hace Saer de reescritura del Génesis, del primer relato del Génesis, ¿sí? Recuerden que hay dos, va siguiendo casi día por día, ¿no? O sea, las cosas que van apareciendo cada día van teniendo un correlato en la narración saeriana. Pero con dos particularidades que de nuevo para mí vuelven a hablarnos de esto de que no hay comienzo, no hay origen sino comienzo, ¿no? En principio que en lugar de, como aparece en el Génesis, tierra firme, hay dos islitas. O sea, desde el comienzo hay pluralidad ya. No hay un uno, sino dos. Y además, uno podría pensar que el primer día del Génesis, donde lo que se dice es que Dios separa la luz de las tinieblas, no está narrado, ¿no? Es una narración que en lugar de empezar por el primer día, empieza por el segundo o por el tercero incluso, cuando aparece la tierra firme, ¿sí? Bueno, si avanzáramos, uno lo que puede encontrar es esto que yo antes llamaba la territorialización del Génesis, ¿no? En el tercer día, que es la creación del reino vegetal, donde la Biblia dice vegetales, hierbas y árboles frutales, es decir, términos más generales, universales, por lo menos en la traducción, por supuesto. Saer dice yuyos de sapo, verbenas, cardos, sauces, carupíes, algarrobos, laureles. Mismo procedimiento con los animales, ¿no? O sea, donde la Biblia dice ganado, reptiles y animales salvajes, Saer perros, pajaritos, nutrias, comadrejas, vacas, pechito colorado y venteveo. Y fíjense que eso le da muchísima más territorialidad, incluso visualidad, ¿no? Porque cuando te dicen salió volando un pájaro, uno se puede hacer una imagen medio abstracta. En cambio, si te dicen salió volando un pechito colorado, es mucho más fácil ver eso, ¿no? Bueno, digo, no quiero detenerme en esto tan largamente, pero insisto, el trabajo es casi día por día, hasta que llegamos al quinto día, ¿sí? La creación de los animales. En el sexto día, que correspondería a la creación del hombre, ese sexto día no está, porque el hombre ya está creado en la novela, y el séptimo día, que corresponde al descanso divino, tampoco está, porque Dios no es un personaje, ¿no?
En lugar de eso, lo que podemos tener es una formulación de la novela que es: la tierra era buena y daba de sobra todos los años, ¿sí? Que parece estar retomando el Dios vio que esto era bueno, con el que finaliza cada día o cada acto de creación del Génesis. Inmediatamente después de eso aparecen lo que el narrador llama las desgracias, ¿sí? Acá no voy a detenerme minuciosamente, acá tenemos una especie de intermezzo. Cuando termina la narración del Génesis, empieza la narración, podríamos decir, de la historia humana, ¿no? De cómo se va a organizar socialmente, y ahí empieza a aparecer la división del trabajo, la invención de la religión, ¿no? Con este personaje que se llama el Cabezón. De nuevo hay algunos ecos del Génesis, ¿no? Están las ofrendas al Cabezón, que podrían equipararse a ofrendas al Señor, hay un diluvio, hay holocaustos, pero no quiero detenerme en esa parte, que además me parece la parte menos interesante de la novela, pero después de una crisis, ¿sí? Que es una especie de crítica ilustrada a cómo la religión funciona como un poder opresor en algunos pueblos, Wenceslao se va, ¿sí? Wenceslao, que ahí nos enteramos, es el que estuvo narrando, agarra un barquito y se va de la isla, y acá empieza la Odisea, ¿sí? La reescritura de la Odisea, que tiene el mismo principio que la reescritura bíblica, hecha en una lengua coloquial, no en la lengua elevada que tenía la primera parte, y absolutamente territorializada. Leo un solo ejemplo, que me parece el más lindo. Dice: una vez me peleé con un tuerto grandote que se había emperrado en no dejarme salir de su rancho, de la tranca que tenía. Al fin seguimos chupando hasta que se durmió, y entonces aproveché para fletar la canoa en la oscuridad y desaparecer. ¿Identifican qué episodio homérico está reescribiendo ahí? ¿Alguien? La huida de la isla Sí, claro. del monstruo que tiene un solo ojo, no recuerdo el Sí, nombre. del cíclope, de Polifemo, claro. Sí. Muy bien, ¿no? Pero ven cómo eso está absolutamente banalizado, trivializado y ambientado en lo que podría ser situación del litoral. A diferencia de lo que hace con el Génesis, donde está bastante apegado a la secuencia incluso de la creación, acá es un poco más caótico, ¿no? Va tomando como de distintos episodios en distintos órdenes, y no hay una reescritura integral, sino esta alusión a episodios. Y además, esto es interesante, incorpora elementos del folclore propio, como la chancha con cadenas, ¿no? O sea, ahí me parece todavía más radical la mixtura del Génesis, la mixtura de la Odisea, el relato homérico, parece todavía mucho más radical la reescritura paródica y territorializada que lo que sucede con el Génesis. Bien, bueno, para cerrar y abrir, ojalá, algo de diálogo. ¿Cómo entender el lugar constitutivo que tiene la reescritura en esta novela de Saer, ¿no? Yo creo que puede pensarse que pasa por una respuesta a cómo narrar lo real, ¿no? Si la novela se llama El limonero real, la manera de contar lo real es siempre reescribiendo, ¿sí? Y se me ocurre que esto puede tener dos o tres dimensiones. Una que casi no trabajé en esta exposición, pero mi amigo psicoanalista Lucas Igartúa me orientó un poco con ideas y no quería dejar de mencionarlo, es pensar que la reescritura, ¿sí?, funciona como manera de escribir lo real en tanto trauma, ¿no? Lo real, diría acá en un sentido lacaniano, que digo, esto no es azaroso, ¿no? Saer era alguien que tenía lecturas de psicoanálisis y estaba interesado en estas cuestiones, estaba en París en ese momento además. Lacan dice que lo real es lo que no cesa de no escribirse, ¿no? O sea, eso que por no poder simbolizarse, por no poder decirse, ¿no? Lo real retorna, está esa idea. Vuelve una y otra vez. Como vuelve una y otra vez la imagen del hijo zambulléndose, ¿no? Si leyeron la novela, el hijo corriendo con el pantaloncito y saltando al río, ese recuerdo aparece literalmente, o sea, con las mismas palabras 5 veces en la novela, ¿sí? Es un recuerdo que insiste.
Bueno, uno podría pensar que esta reescritura obsesiva tiene que ver con escribir lo real en el sentido de lo traumático, aquello que no cesa de no escribirse, que nunca va a poder decirse, pero siempre estamos intentando decir, intentando simbolizar. El propio Lacan dice, y esto nos abre como una segunda dimensión, que muchas veces el material mítico es una forma de lidiar con lo real, ¿no? Aquello que no podemos decir parece reinscribirse a través de la reelaboración de los mitos, ¿no? Dice Lacan, el mito no podría tener aquí otro sentido que el de un enunciado de lo imposible. Lo imposible ahí quiere decir lo real. Y fíjense que los mitos que elige Saer para esta novela, ¿sí?, son mitos que tienen que ver con la relación de pérdida entre padre e hijo, ¿no? Tenemos Abraham e Isaac, ¿sí?, este padre que parece verse obligado a sacrificar a su hijo. Tenemos la Odisea, que es el padre que abandona al hijo, pero después retorna. Ya dije que también aparece la parábola del hijo pródigo aludida. En el nombre de Wenceslao, al que le dicen Layo, tenemos también el mito de Edipo, ¿no?, que invertiría la trama de la novela, ¿no? Layo es un padre que se siente culpable por haber matado a su hijo, aunque no lo haya matado directamente, siente que tendría que haber muerto él, mientras que Edipo es el hijo que mata al padre, ¿no? Entonces, toda esta reelaboración mítica, para mí, puede pensarse también como una manera de escribir lo real en ese sentido traumático, ¿no? De escribir lo imposible. Ahora, Saer no se limita a eso. Uno podría pensar, bueno, decir que hay las situaciones extremas, la muerte de un hijo, o una violación, o la experiencia en un campo de concentración, no se pueden escribir, son indecibles, son inefables, es casi un tópico. Ahora uno podría decir que la apuesta de la novela es todo lo real es inefable, ¿no? Todo lo real es inagotable. Por eso se escribe una y otra vez, ¿no? Como Borges dice, un instante cualquiera es más profundo y más diverso que el mar, ¿no? Si yo quiero escribir, y esta está una de las escenas centrales de la novela, Wenceslao se atraganta con un pedazo de asado, ¿sí?, y todo se... Esa misma escena está narrada desde 5 perspectivas distintas. Esa escena ínfima podría contarse a lo largo de 500 páginas y ni siquiera así podríamos agotarla, porque cada vez que volvemos a contarla, ¿sí?, vamos a encontrar más detalles que tienen que ver con eso, ¿no?, con la prolijidad de lo real, con la infinitud. Entonces, la reescritura constante de la novela, volver a empezar una y otra vez a narrar el mismo día, no es una manera de tratar de agotarlo, sino justamente de registrar que es inagotable, ¿sí? Que para narrar un día podríamos estar 7 tomos y ni siquiera terminaríamos de escribir la primera media hora de la mañana, ¿no? O sea, esa me parece que es la apuesta de Saer. Lo real, en el limonero real, no es solo lo real traumático, sino la realidad como algo absolutamente inagotable que obliga a que empecemos una y otra vez a escribir de nuevo. A no cejar en ese intento, pero sabiendo que es un intento condenado a eso, a una y otra vez volver a comenzar. Bien, y por último, esto más o menos lo dije, pero cierro con esto así, si hay interés, lo podemos discutir. Decía que la elección de la Biblia y Homero parece apuntar a construir una poética, un estilo que abarque esos 2 modos de representar lo real que Auerbach propone en Mímesis. El estilo homérico, ¿sí?, objetos acabados, visibles y palpables, y el estilo bíblico, ¿sí?, el trabajo con lo implícito, con lo parco, con el trasfondo. Yo entiendo que Saer logra en esta novela imbricar profundamente, como decía Auerbach, lo sublime en lo cotidiano, ¿sí? La claridad de la palabra, ese sol deslumbrante sobre los objetos, pero también la oscuridad del silencio, ¿no? Son personajes que casi no hablan. La mancha negra, ¿no? O sea, todas las letras, también la mancha negra, ¿no? O sea, como en el limonero real, esa plenitud, donde parece estar todo, ¿no? En el mismo árbol, como dice Van der Molle, el fruto y la fruta. Muchas gracias. Buenísimo. Buenísimo. Pido
perdón que hable ahora, pero pido un aplauso por la calidad y la calidez de las palabras. No es una reacción. Nada que Los aplausos no se piden, se merecen. se Pero merece. muchas gracias, muchas Y gracias. bien merecido. Ahora sí, nos quedan unos minutos, como habíamos pautado desde el principio, para que hagan sus preguntas. Sugiero que las escriban en el chat. Así más o menos tenemos ordenada la cuestión. Si no, pueden añadirse ustedes en el chat y hacer la pregunta en viva voz. Hay dos preguntas ya que te paso, Lucas, ¿sí? La primera, aquello de que la reescritura crea el original, ¿no podría referirse a que un texto no es el texto original hasta que no haya una reescritura? Quiero decir, si no hay ninguna reescritura, es simplemente un texto y no el texto original. Sí. La pregunta es de Pablo, ¿De quién? Perdón, así sea quien le responde. Pablo Sierra. De Pablo. Sí, creo que lo dijiste mejor que yo, pero es exactamente esa la idea que quería decir, ¿no? O sea, la reescritura crea el original en tanto hasta no haber reescritura, eso es, sí, tal como lo dijiste, es simplemente un texto, ¿sí? Como el cover de una canción crea esa canción en tanto original del que se hace cover, o la remake crea la saga, etc. Sí, sí, era exactamente esa la idea, Pablo. Gracias por expresarla con tanta claridad. Verónica García Moreno tiene otra pregunta también. ¿Cómo interpretás la ausencia de Dios en una reescritura de la Biblia cuando además de la figura del Padre y del Hijo es casi un binomio? Bueno, es complejo. A ver, tiene que ver con un posicionamiento. Yo decía, esto es parte de un proyecto más grande de pensar reescrituras bíblicas en la narrativa argentina contemporánea. Y mi idea es que la Biblia se reescribe desde distintos posicionamientos, ¿no? que son teológicos, estéticos, políticos, ¿no? Yo creo que en Saer hay un posicionamiento agnóstico, básicamente, que en buena medida viene de Borges o de Lugones, incluso, ¿no? Digo, de una tradición de... Pero Argentina, que es tomar el texto bíblico como un material mítico sin proponer en el texto explícitamente ni una adhesión creyente, obviamente, pero tampoco un rechazo necesariamente de construir eso como mito o como ficción. Eso me parece mucho más claro en cómo trabaja el sacrificio de Isaac, donde a mí me parece que lo está trabajando como un mito, por decirlo así, sin que la novela se pronuncie acerca del estatuto de verdad o no de ese mito y su relevancia para una fe, una teología o lo que sea. En el Génesis me parece, en la reescritura del Génesis, me parece que sí se ve mucho más claro un posicionamiento crítico de Saer, y en todo el decurso de la historia esta que comentaba medio al pasar del cabezón, aparece como una mirada crítica a la religión como forma de manipular a las masas, ¿no? El cabezón les pide que le den sandías y le den ofrendas de sus cosechas para que él se dedique a pensar primero y después a hacer rituales religiosos, etc. Entonces yo diría que tiene que ver con un posicionamiento general de Saer que prefiere borrar la cuestión de Dios, porque no es eso lo que le interesa, sino pensar el material mítico. Igual, sí, es cierto que hablar del Padre y del Hijo muchas veces tiene alguna resonancia que lleva a pensar entre la relación entre Dios y el hombre, pero entiendo que la novela no quiere ir por ahí. No quiere decir que no se pueda pensar. Queda abierta la cuestión, me parece. Perfecto. Graciela Inés López Vázquez dice, en base a la cita bíblica, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Podría decirse que desde el comienzo de las épocas, toda nueva escritura es reescritura? Sí, bueno, es también, decía un poco, esta idea de pensar que no hay orígenes sino comienzo. Porque incluso si uno va a la Biblia o a Homero, que son dos textos que consideramos fundacionales, ya se pueden encontrar fuentes de esos textos, ¿no? A las que, bueno, por cuestiones arqueológicas no nos es tan fácil acceder. Pero sí, es difícil pensar en una palabra 100% originaria, ¿no? Sí, creo que en ese sentido
toda nueva escritura es reescritura, yo suscribiría esa idea. María Rosa Marisa Pronesti nos dice que recibo la existencia en este escrito de Saer de dos reales. Un real al que el símbolo no llega y otro real que podría ser narrado, pero desde un presente infinito. Dejo aquí para completar en lo oral mi pregunta. Gracias. Ahora si querés. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias al profesor que ha planteado una cuestión que a mí me interesa mucho personalmente. Y bueno, lo de los dos reales tiene que ver con que, bueno, él ha narrado perfectamente la cuestión de la mancha negra y una escritura que comienza, pero que no tiene comienzo, o sea, el ex nihilo. Y esta nada de la cual surge o surgirían todas las realidades, lleva a que la letra encarne en una escritura. Ahora, esta encarnación parece ser infinita, ¿no? Desde un presente que es real, porque alude a las cosas de la vida y del universo que habitamos todos como humanos, pero además este real que es indecidible, que no se puede narrar, que jamás podrá ser narrado, es no solo una mancha negra, sino algo que no ha lugar, digamos. A mí todo esto me resuena mucho a Nietzsche, yo no sé por qué, lo introduzco, pero por ahí me equivoco mucho, pero realmente me resuena a Nietzsche en toda la cuestión de cómo se hace historia, ¿no? Bueno, paro aquí, la pregunta está implícita, ¿no? Gracias, profesor. Gracias a vos. Sí, me parece más un comentario que una pregunta. Y sí, en principio, creo que sí. Nietzsche no es algo que haya pensado, pero bueno, uno podría pensar que el eterno retorno, o como vos decís, también la pregunta por cómo se escribe la historia, tienen ecos nietzscheanos. Sí, quizás estoy de acuerdo con eso que vos decís de los dos reales. Yo intentaba decirlo también hacia el final, ¿no? Esto pensar lo real como lo traumático, que no cesa de no escribirse, pero también pensar lo real como la infinitud de cualquier instante, ¿sí? La profundidad de cualquier instante, y ahí me parece interesante el juego de contrapunto que hace Saer entre Homero y el estilo bíblico. Quizás está bien que lo tendría que haber dicho al principio. Por supuesto, lo que propongo es una entrada a una novela llena de matices y de riquezas que no pretende agotar. Sí, seguramente si uno leyera desde Nietzsche podrían pensarse cosas. No quise abarcar todo el libro real. De hecho, hay muchas cosas que dejé afuera para enfocarme en algo asible. Perfecto. Luciano Tarleta dice: a pesar de lo que dice Auerbach sobre el estilo bíblico, el laconismo, las elipsis, etc., las reglas del sacrificio son muy minuciosas. Se podría decir que la vida del judío está excesivamente normada. ¿No podría tomarse la escena del sacrificio como una reelaboración homérica del hiperreglamento ritual hebreo? Es una descripción exasperante de, como dijiste, lo casi imposible, de lo cotidiano en toda su minuciosidad. ¿Habría un intento de confluencia entre ambos estilos, homérico y bíblico, en este pasaje específico, ¿no?, del sacrificio del Cordero? Gracias. Gracias, Luciano. Muy interesante lo que planteás. En efecto, bueno, Auerbach se remite a es cierto que hay distintas narraciones dentro del Pentateuco, ¿no?, o dentro de la Torá, y que tienen también distintos estilos. Sí, es cierto que las prescripciones que aparecen en Número y Levítico no son lo mismo que los relatos ya vistas, ¿no? O sea, la Biblia es, como dijimos, la Biblia de por sí ya es reescritura en sí misma, entonces es un texto complejo. Entonces es cierto lo que decís de que hay momentos donde tenemos ese laconismo bíblico que señala Auerbach y momentos donde hay mucho mayor nivel de detalle, de minuciosidad. Sí, creo que la escena del sacrificio, a ver, digo, Saer va mucho más lejos que Homero y que cualquier redactor bíblico en esa minuciosidad casi exasperante.
pero yo creo que sí podría pensarse en algo así como lo que decís, ¿no? Como una reelaboración homérica que toma en cuenta no solo el sacrificio de Isaac, sino también todos estos códigos de cómo se procede a matar a un animal, a cocinarlo, etcétera, que también están en la Biblia. Sí, podría ser que esté incorporando eso, sobre todo no tanto en la escena del sacrificio del cordero, sino en la escena en que carnea al cordero, ¿no? Y prepara el fuego, que está descrito con esa minuciosidad. Me parece que sí. María Carbo nos dice, cito, la prolijidad de lo real, infinitud. Me produce la ausencia de tiempo, siento la angustia que el dolor no acaba y al mismo tiempo es un dolor intenso que crece. También en, bueno, fondo sobre vidrio esmerilado, las sombras sobre vidrio esmerilado, nos hace vivir ese dolor sin tiempo. Bueno, muy, muy bella tu intervención, María, claro. Yo sumaría algo que a mí me parece uno de los hallazgos más notables de la novela. Cuando cuando Wenceslao le dice a su mujer que vayan a comer el asado de fin de año con las hermanas, ella responde, hoy no. Y eso es extraordinario, porque eso es un duelo, ¿no? Ese hoy, que ya lleva 6 años, porque, o sea, ese hoy es el día en que murió el hijo, y esa mujer va a estar siempre en ese día, ¿no? Eso también me parece, no lo dije, pero eso también es otro avatar de este día infinito que amanece de una y otra vez, ¿no? O sea, es el hoy en que murió mi hijo, y es siempre hoy no, ¿no? Ella no existe la dimensión de un mañana. En eso la novela es terrible. Es muy, muy desesperanzadora, si uno la lee desde ahí, ¿no? Después hay otros momentos donde la novela tiene algo muy vital y de descripción de la vida, ¿no? De hecho, Wenceslao va a decir, a la muerte hay que rechazarla como a la bosta, ¿no? O sea, en Wenceslao hay una apuesta al mañana, a seguir viviendo, pero la mujer está absolutamente anclada en ese duelo, en ese hoy, que va a ser siempre. Perfecto. Nara Edita Jara nos dice, muchísimas gracias Lucas, un gran repunte para leer el texto con otra mirada, y muchas gracias al equipo de Hermenéutica, nos veremos en otro encuentro, saludos, se despide. Luciano Tarleta, de nuevo, por cierto, también está esa ambigüedad en la oración, en el relato de los Reyes Magos y la estrella de Belén en el segundo capítulo, es ilustrada y sarcástica como decís. Saer también tiene un artículo sobre la Biblia como texto recogido en trabajos. Una pregunta que tengo es, como dijiste, no necesariamente son las fuentes, ya sea la Biblia, Homero o Platón, las que recoge Saer. ¿Hay alguna forma de rastrear cuáles serían sus fuentes, los otros escritos que Saer utilizó para tratar diferenciadamente los otros textos? Diferidamente, perdón, los otros textos? Gracias. Está bueno lo que menciona Luciano. Sí, también en la ocasión hay una reescritura bíblica. De hecho, si en algún momento convierto esto en un texto, me gustaría también abordar ese. Ahí es además explícita, ¿no? Y es neotestamentaria. Con respecto a las fuentes de Saer, sí, seguramente, no, la verdad no trabajé eso, no por lo menos para esta ocasión. Me parece que toda la edición de material genético que se está haciendo de Saer, y como vos decís, rastreando sus propios ensayos sobre otros libros, creo que ahí hay material para ver cuáles son las mediaciones a través de las cuales Saer llega a la Biblia. Y no tenía presente el artículo sobre la Biblia recogida en trabajos, así que lo voy a leer muy atentamente. Gracias. Bueno, Francisco Linares nos dice, en cuanto al relato infantil del final, ¿observás alguna reescritura de algún material mítico o viene más por el lado de la repetición del trauma? Bueno, el relato infantil del final, que no comentamos, no me parece que tenga una fuente mítica directa, diría folclórica. Acá me parece que más que un texto se reescribe un género, ¿no? O sea, está lleno de formas, desde el había una vez hasta Principito, magia, ¿no? Digo, todo el lenguaje remite a lo que Genet no llamaría hipertextualidad, sino transtextualidad, ¿no? Es el trabajo con un género que es el cuento infantil. Más que la repetición del trauma, ahí parece haber como un momento ideológico de la novela, ¿no?
dialógico en el sentido agustiniano de que entra una voz totalmente distinta y que propone una valoración distinta de los sucesos, ¿no? De hecho, esto lo señala Montaldo, que me parece que está bien. En un momento, el cuento infantil narra la historia de Wenceslao, su mujer y su hijo, pero en esa clave, ¿no? Es un principito que es el hijo de la promesa, después muere, se va al paraíso, etc. En un momento dice, Wenceslao, que aunque era hijo de pescador, era muy apuesto, ¿sí? Ese aunque es claramente algo que Sader pone para que entendamos que el narrador del cuento infantil tiene una ideología que no le corresponde al autor. ¿Se entiende? Lo que digo es como un momento de una bajada de línea de, bueno, hay que portarse bien, ¿no? Enseña la resignación, para los pobres tienen que portarse bien y no quejarse y no lamentarse. Los hombres van al paraíso y las mujeres no. Es un momento muy fuertemente ideológico, digamos. El cuento infantil sería como una crítica de la moral de esos cuentos infantiles, me parece. Por último, de momento, Luciano Tarleta, bueno, te agradece, buenísimo Che, muchas gracias, muy clara la exposición y se agradece la predisposición a las preguntas. Saludos y a seguir con el trabajo, que acá tenés lectores. Bueno, ya tenés público, ya te reclaman. Laura. Sí, bueno, gracias Lucas por la exposición, presentación, un gusto realmente. Y tengo una pregunta. ¿Se produce una suerte de tensión si pensamos la reescritura como la resignificación o esa recreación de sentido, diría casi en el, redunda la palabra sentido, pero en el sentido gadameriano casi, ¿no? Cuando él trata la traducción como esa práctica hermenéutica de recreación de sentido, con esta imposibilidad de salir del hoy en el caso de la madre. Es decir, que no puede, a pesar de la reescritura, resignificar esa muerte de su hijo, es decir, que queda imposible de ser resignificada esa muerte. Qué complejo. Me costaría pensar cómo funciona desde la madre, porque la madre es la mujer de Wenceslao, digamos, a la que seguimos llamando madre, es una ausencia en el texto, ¿no? No tiene nombre, prácticamente no tiene voz, ¿no? Eso de nuevo está muy bien para mí en la canción de Van der Molle, muy bien captado. Es una lectura muy interesante de esa canción. Yo lo que diría es difícil pensar en alguna dimensión de reescritura o en relación con este personaje. Lo único que se me ocurre, o por donde quizás se puede pensar, es por el lado del Adeado, el hijo rechazado de Agustín, que es el único momento en que la esposa de Wenceslao tiene un diálogo con alguien, ¿no? Digo, de hecho, Wenceslao y su mujer hablan casi a través del ladeado, que es también un hijo rechazado, un hijo al que hubiera tirado al río, dice el padre, ¿sí? Y el recuerdo de Wenceslao una y otra vez es ese hijo tirado al río, pero no, perdón, mucho más que eso no se me ocurre para responder. Me lo anoto para seguir pensando. Bueno, si hay alguna pregunta del auditorio que quieran hacerle con viva voz o si quieren escribirla, yo la leo. Acá Roberto pregunta algo. ¿Se puede entender la intención de acercar la poesía a la prosa como una estrategia para desilenciar lo cotidiano? Pienso sobre todo en los segmentos en que se da la reescritura de Homero. Lo conversamos. Sí, no sé si quiero agregar algo más, Roberto. Sí. Hola. Sí, bueno, a mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la cuestión de la poesía y demás. Y es muy interesante lo que decías al principio y después incluso un poquito después del principio, cuando hablabas de esto de que lo cotidiano de repente, me gustó la idea del silencio, ¿no? Que uno lo que ve lo toma de alguna manera que después termina pasando desapercibido, ¿no? Y acá también lo llamo, bueno, a Gabriel o a Jorge, porque me parece que en ese sentido la poesía
colabora mucho con la narrativa, porque de repente se puede dar ciertas licencias, ¿no? Que quizá una narrativa es más llana, más descriptiva, más de nombrar la cosa, quizá no lo tiene, ¿no? Entonces, si lo pienso desde el lado de esta idea tuya de que vos decís que se da esa reescritura de Homero, donde ahí en Homero uno encuentra una descripción mucho más amplia, que de repente si uno incluso hace el contraste con la Biblia, que es como más seco, ¿no? Todo más corto, más breve, más puntual, y de alguna manera uno incluso ahí puede encontrar una suerte de equilibrio también, si la intención es decir lo real. Y me llama mucha la atención eso, ¿no? Cómo en el sentido de la poesía colabora con ese aspecto de poder hacer que aparezca lo cotidiano, ¿no? Para mí una herramienta muy útil para pensar eso es la idea de extrañamiento de los formalistas rusos, ¿no? O sea, ¿no? Shklovsky tiene una imagen muy linda, dice, el arte es un camino con piedras, un camino que nos hace sentir cada paso que damos, ¿no? O sea, en lugar de caminar así llanamente por lo cotidiano, ir percibiendo cada cosa, ¿no? O sea, yo digo, después de leer El principio de Nadie, Nada, Nunca, uno corta un salamín y se detiene en cómo reverbera el sol sobre la grasa del cuchillo, cómo se impregna en el... ¿no? Digo, toda esa minuciosidad que uno, sobre todo en el mundo en el que vivimos, supongo, más o menos todos y todas, está acostumbrado a hacer las cosas tan rápido y tan en automático, a veces que ni se acuerda si cerró con llave, ¿no? Saber te obliga a eso, a percibir cada instante de tu vida. Por eso, para mí es como una educación estética leerlo, ¿no? Leerlo bien. Es muy potente. Exasperante puede ser, pero también muy potente en ese sentido. Y sí, como decir, pero me parece que eso tiene mucho que ver con la poesía, ¿no? De hecho, casi siempre los ejemplos que usa Shklovsky o son poéticos o son momentos poéticos dentro de la prosa. Sí. Bueno, perfecto. Acá Verónica te agradece. Muchas gracias, profesor Adur. Una exposición exquisita e inspiradora. ¿Hay alguna otra pregunta más en el auditorio? ¿Alguien que se anime con un comentario? Si no. Y si no, bueno, Pobre gente. Pobre gente, la pasamos bien. Me interesó muchísimo lo de la desautomatización que trajiste de nuevo, así que voy a seguir leyendo a Saer en ese sentido. Acá te están felicitando mucho, clase genial, hermosa exposición. Muchas gracias. Estaba nervioso, hacía mucho que no trabajaba con Sader, así que me alegro que haya salido bien. No, aceptable. Hermosa exposición, excelente exposición. Aprovecho para transmitirte, Lucas, los agradecimientos también de Carlos Ruta, que hoy por un trámite personal ineludible no pudo estar presente. Y bueno, ahí me estaba preguntando por mensajes de WhatsApp cómo andaba todo y le puse te perdiste un excelente. Así que bueno, igual se graba y vamos a compartir con todos los que quieran volver a escucharlo. Realmente la claridad que hoy en día no siempre es una propiedad de quienes exponen, se agradece mucho. Gracias. Porque solamente para mencionar que se nota que tu interés es que los que estamos del otro lado podamos seguirte y no solamente mostrar todo lo que sabes y conoces y dominas. Eso, un agradecimiento especial por ese aspecto también. Muchas gracias. Son los años de profe de secundaria que te adiestran para... Tenés que tratar de que algo entiendas del otro lado. Excelente. Sí. Bueno, muchas gracias y muy lindo ver a gente muy de muy diversos lados y gente nueva también. Pero bueno, muchas gracias a todos y a todas por participar. Jorge, no sé si, a ver, quería ver si está Jorge, porque tuvo problemas con la conexión. ¿Escuchás, Laura? Ahí estás, ¿no? No Sí. te veo, pero te oigo, sí. Tuve que volver al Sí.
Así que bueno, Sí. Lucas, te agradezco muchísimo, una excelente exposición, toda una cantidad de preguntas me quedan para que podamos seguir conversando. Lamento, la pude seguir completa, pero bueno, lamento no haber podido estar más integrado en la actividad, pero bueno, fueron limitaciones tecnológicas. Te mando un fuerte abrazo y queda decir, Laura, que el próximo encuentro sería el 15 de septiembre, ¿verdad? Y estaría Alejandro Drewes, que hoy estuvo preguntando también, exponiendo sobre la poesía de Paul Celan. Así que desde ya, Lucas y el resto, todos están desde ya invitados al próximo encuentro. Muchísimas gracias y van a recibir la invitación siempre con suficiente tiempo para que puedan guardar el lugar en sus agendas. Y vuelvo a comentarles que entrando a la página, en el inicio, en la parte de la izquierda, ven el icono de YouTube y ahí cliquean y pueden volver a disfrutar esta hermosa presentación. Un lujo, Lucas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a Gracias. todos. Muchas gracias, Lucas. Gracias. Muchas gracias.